aquí estamos de nuevo con ustedes y siguiendo los temas del colon en la segunda parte, como ustedes pueden ver acá, de intestino grueso. Estamos con ustedes en este día llevándoles este tema interesante de que sería la continuación del colon, o la parte más final del intestino grueso, como lo pueden ver acá, la parte esta, que es el recto y ano. Vamos a profundizar un poquito hoy, inclusive algunos aspectos que habíamos visto en el tema de la semana pasada de intestino grueso, colon, que está incluido en este intestino. Vamos a ver cómo influye la ley de Laplace. La ley de Laplace, esta ley física importante que habla de la tensión, cómo el radio, los elementos importantes de presión, influyen sobre las paredes de este intestino, sobre todo la parte intestino grueso, porque aumentan un poco las presiones. Recordar que el contenido ya va a ser un poco más sólido y ejerce presión sobre las paredes. Y debido a su constitución inclusive, que habíamos estudiado la semana pasada, nos hace pensar que esta presión aumenta. Al aumentar sobre las paredes, hay salidas o empujes de la mucosa, dando lugar a los divertículos. Vamos a explicarlo el día de hoy un poco más adelante. Vamos a ver mencionar algunas patologías asociadas, aunque no es el tema en sí, sobre hemorroides, trombosis hemorroidal, las fístulas en general, qué patologías se asocian en esta parte final de lo que es el recto y ano, la incontinencia fecal, etcétera, cómo está inervado ese recto a la parte más inferior, simpático y parasimpático, etcétera. Vamos a ver en el día de hoy este tema, ya no concluyendo lo que es intestino grueso, sino que estamos preparados para ver ya algunas patologías específicas de esta parte del tubo digestivo. Entonces aquí vamos a ver que tenemos recordatorio de la anatomía del intestino grueso, un esquema general, recordatorio de la aorta y sus ramas finales, sobre todo, que son las ramas que tienen que ver con la irrigación de órganos de la pelvis en sí, donde se encuentra este recto. Órganos pélvicos, su presentación, o sea, qué órganos están ubicados en esa pelvis menor, en la parte del hueco pélvico, que sería motivo de estudio en nuestros próximos temas más adelante. Sería sobre todo lo que es el sistema femenino, el aparato genital femenino y el aparato genital masculino, más adelante. Y es como presentación en este tema. La ley de Laplace, vamos a verla. La periné y recto, el periné que es tan temido por los muchachos en la parte más inferior de esa cavidad abdominal, que el piso perineal, el piso pélvico, importante. Vamos a mencionar algunos aspectos importantes de esta área. El recto y peritoneo, puse ley de Laplace nuevamente, quizá repetí, anatomía de recto y ano, irrigación e inervación, importante. La musculatura, arterias fundamentales que irrigan en los órganos de la pelvis, cómo se dividen, arterias ilíaca interna e ilíaca externa, arterias umbilicales y circulación fetal. Mencionamos porque muchas veces muchos estudiantes que se menciona de lo que es el cordón umbilical, y se le dice que tiene dos arterias y una vena, y entonces esas dos arterias como que no saben de dónde vienen y no saben muchas veces a dónde van. Solamente mencionar hoy un poquito estas dos arterias importantes que vienen de la ilíaca interna, que vienen hacia lo que es esas dos arterias que van a formar parte del cordón umbilical. Vamos a explicarlo el día de hoy, ya que estamos en las arterias de la pelvis. Y el ano imperforado. Todo ano imperforado, como vamos a mencionar algunas otras patologías sobre este tema en el día de hoy. Pero ante todo, vamos a ver rápidamente una comunicación importante para ustedes y sobre novedades en YouTube. Que serían los cursos en YouTube. Los cursos que tanto se mencionan, muchas plataformas que poseen cursos. Ahora YouTube va a permitir que
una de las formas sería que las listas de reproducción que son adecuadas, como organizados, temas organizados, por orden de, no solamente de aparición, sino por orden que tengan contextos específicos relacionados de 0 a 10, por ejemplo, en ese orden, sean convertidos en cursos. Yo les informo que ya yo tengo, pueden buscar en mi plataforma 3 cursos fundamentales sobre neurotransmisores, sobre otros cursos como serían los nervios craneales, etcétera, muy bien preparados para que ustedes lo puedan ver como curso. Cada clase, quizás la primera es base de la segunda y así sucesivamente. Ahora bien, si quieres y confías en este canal y quieres ayudarnos, ayudarlo, suscríbete, dale a la campanita, activa todas las notificaciones, puedes compartir, nos ayudaría mucho, el algoritmo interpretará que estos videos son importantes para usted. Los likes, importantísimo, también los valora el algoritmo, si tiene a bien, si le gusta el video y en realidad de usted nace que de verdad le gusta estos videos, por favor, regálenos un like. Los super chat, super stickers y los super thanks son muy importantes, porque aunque sea poquita bonificación, también le da valor al canal y toda empresa necesita una ayuda, un soporte y humildemente la solicitamos. Miembro del canal, importantísimo. Gracias por todos los miembros que se van sumando, se han ido sumando varios y sé que había al principio alguna dificultad para el pago, etcétera, y la plataforma ha ido proporcionando facilidades y seguridad de pago. Esto es importante porque no muchas veces son miembros del canal de otro país y no es fácil someterse a colocar una tarjeta, a colocar una forma de pago. ¿Cómo está la situación que todos sabemos? Ok. Le damos las gracias por mucho más y mucho eso, por el valor no solamente del canal, sino por ser valiente y, como se dice, jugárselas todos por apoyar. Y le informo que iOS Pay, la forma de iOS, Apple Pay o iOS Apple, este sistema que facilita y es muy seguro a la hora de usted seleccionarlo para pagar una membresía. Importantísimo. La forma de iOS, que antes no estaba, la forma Apple Pay, no estaba aceptada. Ya YouTube ha programado y acepta la forma de esta forma de pago o este canal de pago. Es muy importante. Así que nada, gracias por todos los que se van sumando. Gracias a los nuevos suscriptores. Bienvenidos los nuevos suscriptores. Bienvenidos los miembros del canal y muy contentos. Y gracias y Dios le bendiga. Seguimos adelante. Ahora bien, órganos pélvicos, según dependiendo del sexo, vamos a ir entrando un poquito. Es una presentación de órganos que vamos a estudiar futuramente y ya los vamos convencionando. Bueno, teníamos lógicamente el recto, que es el que estamos estudiando, el recto y ano, que caen en la parte ya de la pelvis, la parte más inferior. Tenemos, por ejemplo, la parte de la vejiga, en el caso del hombre la próstata, vesículas seminales, ya tenemos el conducto deferente, ahí está la próstata, las pequeñas glandulitas bulburetrales, las bulburetrales, importante, vamos a ver toda esta función cuando veamos genitales internos del hombre. Tenemos el ovario, las trompas, lo que es el útero, el cuello, la vagina, importante, la vagina, tantas relaciones que vamos a mencionar un poquito hoy, el día de hoy, y todos estos órganos están ubicados a nivel de lo que es la pelvis, más en esta zona. Todo esto va a tener sus arterias, van a tener sus venas, etc. Hoy vamos a profundizar entonces lo que les decía con lo que es el recto y ano, pero hacemos la presentación de muchos órganos que se encuentran a nivel de la pelvis, en ese hueco pélvico, tan relacionados entre sí, que muchas veces es importante saber esto. Cuando en esta zona hay un tumor, una masa, comprime estructuras vecinas, por ejemplo una masa de intestino delgado, muchas veces es muy difícil, no comprime porque está rodeado de estructuras huecas que tienen gases y permite ese empuje sin haber obstrucción, por ejemplo. Pero en el caso de la parte más inferior,
si cualquier aumento, por ejemplo, aumento de la próstata en lo que es diámetro, etcétera, va a producir tanto impide la salida de la orina, por ejemplo, fácilmente, como también ocupa parte del espacio de la vejiga y va a tener entonces lo que se llama el tenesmo, la orinar imperiosamente, limita lo que es la capacidad de la vejiga para la cantidad de orina. O sea, estamos mencionando de forma general cómo se comportarían, porque nos vamos acercando a estos órganos pélvicos futuramente. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es la presión? ¿Qué es la ley de Laplace? Presiones en el tubo digestivo inferior. En medicina, la ley de Laplace, que es una ley física, establece la relación entre la tensión parietal, la presión transmural, que es diferencia luminal, lógicamente, y la presión intersticial. Estas paredes que están sometidas a presión, y dependiendo de la presión, van a tener una mayor o menor soporte. Lógicamente, y el grosor de la pared de los vasos sanguíneos, en el caso de vasos sanguíneos, también, y lógicamente se dice que a menor radio, mayor presión. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, cómo vamos a aplicar esta ley a lo que es el recto, a lo que es el sigmoide, casi sigmoide recto, lógicamente la tensión sobre la pared es igual a la presión por el radio. Si el radio, lógicamente, si el radio es menor, el radio pasa acá, lógicamente, y es menor, aumenta el resultado final es tensión sobre el radio, que es menor, aumenta la presión sobre esas paredes. Esto es lo que se llama la ley de Laplace. Se puede aplicar a vaso sanguíneo, al tubo digestivo, se aplicaba al esófago, se aplica donde quiera que hay un conducto. Se puede aplicar esta ley de Laplace. Y entonces por eso la ponemos acá, porque cuando vimos el colon, por ejemplo, cuando dimos sigmoide, que es donde más frecuente hay divertículos, no la habíamos mencionado. Creo que la mencionamos, pero no se había visto de esta manera. Y como que estamos todavía en este contexto de intestino grueso, es bueno mencionarla. Ok, ahora, vamos a ver cómo la arteria aorta y su rama. La aorta, recordar que la aorta abdominal, la aorta que se forma a nivel del ventrículo izquierdo, que hace su callado, etcétera, pasa a través del hiato aórtico a lo que es el abdomen. Y desde T12 aproximadamente hasta lo que es L4, donde se divide en dos, ilíaca derecha, ilíaca común, ilíaca izquierda, va a dar dos ramas fundamentales. Esta es la ilíaca común, en el caso de la izquierda, va a dar lo que es la ilíaca interna y la ilíaca externa. La ilíaca interna va a ser la que vamos a ver en el día de hoy con mejor, con más atención, con mayor puntualidad, porque son las que nos dan las arterias fundamentales para, lógicamente, asociada con otras arterias de lo que es el tronco posterior. Este es el tronco posterior, o lógicamente este de atrás se va a dividir en dos troncos, uno superior e inferior, lo vamos a ver en el día de hoy. Y este va a tener las arterias fundamentales, que es la ilíaca. Esta va a tener dos troncos, y esta, la ilíaca externa. Vamos a ver entonces esta división más adelante. Otras arterias importantes serían el tronco celíaco, la mesentérica superior, que ya la conocimos cuando estudiamos intestino delgado, y también porque tenía las ramas fundamentales del colon, de la parte derecha del colon, de lo que era ciego, ascendente y parte de lo que era el transverso. Y tenemos entonces la ilíaca, lo que es la mesentérica inferior, esta mesentérica inferior, que tiene las ramas fundamentales que van a ser de lo que es el sigmoide y la parte más inferior, y va a tener la rectal superior, etcétera, que va a ser ya, se va a sumar lógicamente, a las arterias fundamentales del hueco pélvico. Esto es importante. Vamos a ver entonces, hoy estamos presentando simplemente estas arterias, lo que sería la arteria ilíaca común, la ilíaca externa e ilíaca interna. La ilíaca externa, lógicamente, la ilíaca externa se continúa como arteria femoral. Después de pasar el ligamento inguinal, pasa la zona inguinal y ya se suma al triángulo femoral como ilíaca, como arteria femoral, después de haber sido ilíaca externa. Ok,
Eso es importante hasta ahí, así que vamos a seguir adelante. Ahora bien, el periné. Vamos a ver que el periné es el piso de lo que es la pelvis ósea. Se comporta de diferentes maneras, si es masculino o femenino. Aquí vemos, siempre va a formar dos triángulos importantes, un triángulo anterior y un triángulo anterior y un triángulo posterior. Y tiene como vértice, como la base de esos triángulos, lo que sería estos músculos que son transversos superficiales, hay transverso profundo. Lo que sería en ambos, este sería el periné femenino, y que también viene siendo un periné femenino, y este sería el periné masculino. Vamos a ver que hay músculos fundamentales. Hay un músculo fundamental que no se ve en esta lámina, que se ve los indicios aquí, que sería lo que es el elevador del ano, que en realidad en esta lámina no se ve. Aquí hay fibras, pero no se ven. Quiere decir que aquí vamos a ver lo que es el pubo rectal. El pubo rectal, este que está aquí, el pubo coccigio, mírenlo aquí, el rama del pubo coccigio, y lo que sería el isquio coccigio. Aquí, este es el coxis, este es el sacro, y eso conforma ese piso, más bien un poquito intermedio, estamos viendo de abajo de afuera hacia adentro, por eso estamos, y quiere decir que aquí, vamos a decir que estos músculos, la mayoría están aquí, vamos a verlos aquí, por ejemplo, se vería, aquí se ven algunos de ellos, y aquí se veía el glúteo máximo, este que está aquí, el glúteo máximo, y aquí se verían estas fibras que están aquí, aquí sería el transverso, el centro tendinoso del periné, aquí. Y vamos a ver entonces dos músculos importantes. El músculo transverso superficial, que es este que está aquí, ahí, que aquí lo vemos también, lógicamente. El isquio cavernoso, en este caso del hombre, isquio cavernoso, ¿por qué? Está más pronunciado en el hombre, porque el hombre tiene los cuerpos cavernosos del pene, que esto sería isquio cavernoso, y el bulbo esponjoso, un poco más desarrollado, como es lógico, en el hombre, porque este envuelve lo que es la uretra en el pene. Eso va a ser estudiado futuramente, y más importantemente, aquí tenemos los músculos que mencionamos por aquí, estos que son a muchos de estos, ¿ok? Vamos a verlo en este lado sería igual, este mismo que está acá es el pubo rectal, este es pubo rectal, isquio rectal, lógicamente, y aquí tenemos lo que es el piriforme, este músculo piriforme que he estudiado cuando veamos los músculos de la pelvis. Y importante, en el caso de la mujer tenemos también el isquio cavernoso, pero lógicamente no hay un proceso cavernoso bien desarrollado en la mujer, porque lógicamente es el clítoris, que viene siendo la representación del pene en el hombre, importante. Y el bulbo esponjoso, que está aquí, bulbo esponjoso que nace también en la base de aquí, en la parte del pubis, justo donde termina el isquio esponjoso, el isquio cavernoso, y termina aquí rodeando lo que sería la vagina y los genitales externos de la mujer. ¿Qué quiere decir? Ahí vamos a una pinceladita de lo que es el piso pélvico. ¿Por qué? Porque por ahí atraviesa ¿quién? El recto. Y hay que entender esto, porque va a haber un elevador del ano y va a haber un mecanismo, la defecación, tan importante que debemos entenderlo desde ya. Por eso todos estos músculos son de inervación somática. Solamente los esfínteres uretrales, esfínteres del ano más internos, son de inervación autonómica, como vamos a ver en el día de hoy. Muy importante. Ahora, músculo de recto y ano, fundamentalmente. Esto es lo que sería el recto, esto es sigmoide, esto es recto. Aquí tenemos el recto llegando ahí. Y aquí tenemos la parte más final de lo que es el recto. Vamos a ver bien esa anatomía de esa área del recto inferior. Y sería lo que es el esfínter interno y esfínter externo. Sería parte del elevador del ano, que conforma en esta parte el esfínter externo, que es somático, de inervación somática, y esto sería aquí las fibras del esfínter interno, que es de inervación autonómica. Estas vienen a través del pudendo, lo vamos a ver en el día de hoy. ¿Qué sería el esfínter externo? Y el esfínter interno del ano, estaría un poquito más arriba. Y este es el elevador del ano. Esto que está aquí son las fibras que ese elevador del ano, que va hacia las
crestas de la pelvis y se inserta en la parte. Y tiene una función muy importante a la hora de la defecación. De la presión que viene interna desde la maniobra de Valsalva, el elevador del ano alza el ano hacia arriba y hace que con la apertura de los esfínteres, la presión interna del recto hace la salida de las heces fecales. Muchas veces no hace falta esta maniobra porque prácticamente cuando hay diarrea es incontrolable y prácticamente las heces fecales salen sin hacer la maniobra de defecación. Y el músculo elevador del ano, que es este que está aquí. Este que está aquí, forma un poco el piso más inferior de la pelvis. Ahora bien, el recto, la posición más distal del intestino grueso, vuelvo ahí, posee las heces duras, importante, por eso lo pongo, que posee las heces duras, la parte más dura de las heces. Recordar que la absorción de agua, que ya explicamos en la parte anterior, el tema anterior, se va absorbiendo toda el agua, aproximadamente mil mililitros, prácticamente más de casi 1 litro de agua que se absorbe, 1000 mililitros, y se pierden 100 como quiera en las heces fecales, aunque ellas salgan un poquito sólidas, muy importante, sometido a presiones, como les decía, porque es la parte más final donde se realiza la excreción, la liberación hacia el exterior de las heces fecales. Esa es la parte más distal del intestino grueso. ¿Cómo serían algunas relaciones anatómicas en la pelvis, en el caso del hombre y la mujer, del recto? Este es el recto, que es la parte más posterior. Aquí estaríamos ubicados aproximadamente en el sacro. Es importante. Hay un espacio presacro que está detrás del recto en ambos sexos. Este es lo que es el sacro aquí, ven ahí, y ahí está el recto en forma de S, un poquito parecido a lo que es la S itálica del esófago, un poquito, con concavidad superior y convexidad inferior. Entonces fíjense cómo aquí tenemos, en el caso del hombre, no tenemos la vagina, no existe, solamente existen las vesículas seminales, la llegada de los uréteres a la vejiga, la llegada de los conductos deferentes que vienen desde el testículo hacia la zona, la próstata, las vesículas, las glandulitas bulbouretrales, importante, aquí, etcétera, y tejido laxo. Todo eso es lo que tenemos con relación en el caso del hombre. En el caso de la mujer, vamos a ver que tenemos la parte inferior de lo que es del útero, el cuello, la vagina, es importante, algunos ligamentos uterosacro, etcétera, relacionados con el recto. Es importante conocer esto porque, lógicamente, es muy difícil que en el hombre en un futuro se produzca un cistocele, pero sí es frecuente que en la mujer se produzca un cistocele de la vejiga, o rectocele o cistocele, que se producen a través de la vagina. En el hombre es muy difícil, puede haber prolapso rectal, como lo vamos a ver al final, etcétera, pero es muy raro que se produzcan en la salida de la vejiga en el perineo masculino, que es un poco más sólido. ¿Qué pasa con el perineo de la mujer? Que está preparado futuramente para la salida de un ser, del nuevo ser. Inclusive después de esta salida, este perineo puede perder también calidades de piso pélvico, y los esfínteres pueden relajarse y se producen las salidas más fáciles, como lo son los cistoceles y rectoceles. Muy bien, todo eso va a ser explicado muy bien futuramente. Ya lo que sería, aunque están en la pelvis, los ovarios, las trompas están un poquito más hacia arriba y tienen una relación mucho menos directa con quizás con un poquito con la parte rectal más alta o la parte final del sigmoides. Importante. ¿Ven? En este caso vemos aquí el ligamento redondo. En el caso del hombre no se ve aquí, pero llegaría el conducto deferente aquí a las vesículas seminales. En este caso tenemos el fondo de saco de Douglas, importante fondo de saco, aquí, fondo de saco de Douglas, donde podemos hacer diagnósticos, por ejemplo, a través
con el tracto rectal, tanto de problemas prostáticos como problemas de lo que es la vesícula seminal, como diagnosticar un absceso del Douglas, palpar lo que es el peritoneo a través del recto, en el caso del hombre. Y también aquí tenemos en el caso de la mujer, también el fondo del saco de Douglas, y se suma un fondo del saco en el caso de la mujer, que sería lo que es el vésico uterino. Este que está aquí sería que se encuentra entre la pared anterior del útero y la pared un poco superior de la vejiga urinaria, bladder, aquí, muy importante. Sería entonces dos espacios en el caso de la mujer, el Douglas y el vésico uterino. Esto vamos viendo un poquito, todo esto para ir adelantando algunos datos, porque esto va a ser motivo de estudio futuramente, cuando terminemos y vayamos, después que veamos riñón, etcétera, todas estas patologías, riñón, lo que son las glándulas suprarrenales, etcétera, nos vamos a ir prácticamente después como a lo que sería a los genitales internos y externos de lo que son de la mujer y el hombre, en el caso pélvico, muy importante. Ahora bien, ¿qué relación tiene el recto y el peritoneo? El recto tiene una porción el recto tiene una porción intraperitoneal, que sería esta aquí. El recto mide unos 17 centímetros, de la zona de la flexura sigmorectal o rectosigmoidea, aquí, hasta lo que es el ano, mide unos 17 centímetros. Unos 8 centímetros aproximadamente, de 7 a 8, es intraperitoneal o supraperitoneal, aquí. Este es el piso. Bien, el infraperitoneal está aquí, la parte más inferior aquí, que ya se va por debajo del peritoneo, rodeado por ejemplo, esto serían los elevadores del ano, estos músculos que están ahí, estas grasas que están aquí, rodean estos espacios isquiáticos, perirectales, etcétera, que lo vamos a ver hoy, estos espacios. Está lo que serían los fondos de saco, como habíamos estudiado ya, lo mencionamos anteriormente, estos fondos de saco, de Douglas, etcétera, acá, estos fondos de saco de Douglas o recto vesical, este es recto vesical, en este caso, que es el verdadero fondo de saco de Douglas, y lo que sería, en el caso de la mujer, recto uterino, en el caso de la mujer, recto uterino, y fondo de saco vésico uterino, vésico uterino o útero vesical, aquí. Esto es importante, estos datos, porque hay que ver cómo se trabaja esa parte inferior, qué elementos hay en esa parte anatómicamente y topográficamente. Ahora, relaciones anatómicas de recto en la pelvis, ya lo habíamos visto un poquito, estas láminas, un poquito mejor ahora. Fíjense cómo aquí esto sería, estas son las tenias, miren el colon llegando, el sigmoide llegando al recto, miren aquí el útero levantado hacia allá, aquí está un poco denudado, miren aquí lo que sería el ligamento ovárico, aquí propio, miren la trompa, ligamento redondo, aquí un poquito de paseo de elementos que hay en la pelvis, aquí se ha quitado el peritoneo, aquí se ven lo que son las arterias uterinas, arterias cervicales, cervicuterina, importante. Esto es importante saber lo que este es el uréter, que va en busca de la vejiga, este es el uréter, la posición final, y una relación muy importante que tiene con la arteria uterina. Hay que tener cuidado, porque a la hora de ligar el pedículo y para hacer una histerectomía transabdominal, como se dice, hay que tener mucho cuidado por la cercanía que tiene el uréter. Ese uréter no se puede ligar, porque recordar que es la comunicación que tiene el riñón con lo que es la vejiga, y lógicamente provocaríamos un problema de hidronefrosis en ese riñón, por retención lógicamente de la orina hacia el riñón, y sería catastrófico. Es una iatrogenia muy pésima para lo que es en ese caso. En el caso del hombre, mírenlo aquí, ya lo habíamos visto. Miren aquí, lógicamente, lo que es la vejiga, etc.
Aquí, la vejiga está aquí delante, en el caso de la mujer. En el caso del hombre no hay nada que se interponga. Este es el fondo del saco de Douglas, lo volvemos a mencionar, etc. Esta es la parte, el elevador del ano, que está, y otros elementos que esta otra lámina muestra. Muy bien. Ahora bien, vamos a profundizar un poquito en la anatomía del recto, un poquito en la anatomía más interna. Aquí están los de 15 a 17 centímetros que yo les hablaba, tienen unas 3 porciones importantes. Vamos a ver que, fíjense que esto se llama lo que son los pliegues rectales. Estos son válvulas de Houston, que se llaman, es importante. Vamos a ver que fíjense que entre cada válvula aproximadamente, miren unos centímetros, prácticamente la primera parte del recto, antes de la parte que sería recto anal, mide unos 5 centímetros y 5 o 6 centímetros hasta la primera válvula de Houston, al alcance del dedo. Es importante eso, como con el dedo puedo llegar aproximadamente a esto aquí. ¿Y qué estoy queriendo decir con eso? Que con el tacto rectal, aunque exista la rectoscopía, aunque exista la válvula endoscópica, aunque exista lo que sería la simoidoscopía, etcétera, diagnósticos endoscópicos, todavía tiene tremendo valor lo que es el tacto rectal, porque voy a llegar a este punto aproximadamente con mi dedo hasta aquí, y ahí se encuentra en esa zona un gran por ciento de lo que son las tumoraciones al alcance del dedo. Entonces fíjense cómo tiene una forma sigmoidea, zigzagueante, hasta llegar a estos detalles. Muy importante estos detalles. Si empezamos desde la parte, vamos a ver más abajo, vamos a ver detalles anatómicos. La musculatura aquí tenemos, fíjense la musculatura, esta que es musculatura lisa aproximadamente. Recordar que ya más arriba la musculatura lisa se convierte en tenias, pero todavía aquí existe musculatura lisa. Y miren cómo aquí se va convirtiendo en un esfínter interno, área esfinteriana interna, inervada por el sistema autonómico. Y aquí tenemos el elevador del ano que se convierte en esfínter externo. Ahora bien, tenemos pliegues transversos o las válvulas de Houston, que son estas que están aquí, que son de 3 a 4 válvulas internas, estas válvulas importantes. Tenemos la línea rectoanal. Esta es la línea rectoanal que está ubicada, esta línea, en la parte más superior de las válvulas, de estas válvulas de Morgani, de estas válvulas o líneas, columnas de Morgani. Ahí empieza la línea rectoanal. Hasta aquí es recto y de ahí hacia abajo, unos 5 centímetros, es ano, importante. Están las columnas de Morgani, aquí, importante, que determinan, están desde la línea rectoanal a la línea que sería pectinia o pectinada, esta línea que está aquí, pectinada. Están los senos anales, que serían estos senos, que están entre las columnas de Morgani. La línea pectinia, que es esta, está el pecten, que está entre la línea anocutánea, porque ya esta es piel. Esto es importante para los cirujanos, para los residentes que se están formando. Este concepto es para cirujanos. Y digo, residentes de formación, el cirujano sé que lo maneja. Hay una patología que se llama el ano húmedo. El ano húmedo es porque cuando yo realizo la hemorroidectomía, si yo a la hora de dar los puntos dejo parte de esta mucosa que se llama el pecten, en la parte más externa, como que tiene glándulas secretorias, se va a seguir segregando hacia la parte exterior y va a manchar los calzoncillos, va a manchar toda la ropa. Porque lógicamente esto aquí, por debajo de la línea anocutánea, que sería anocutánea, es piel. Miren los pelitos, etcétera. Todo esto estamos profundo en el ano hoy, ahora. Quiere decir que sería la línea anocutánea, en la línea pectínea, esto conforma lo que es el pecten, la línea pectinada, la línea anorectal, aquí, y los senos, importante, los senos anales. Yo creo que, fíjense que, hablando de distancia, fíjense entonces que hasta 2 o 3 centímetros está la línea pectínea, y después hasta 5 centímetros comienza lo que es el recto.
ya sobrepaso entonces con mi dedo. Las hemorroides internas estarían aproximadamente a nivel de lo que es los senos anales, aquí. Y las hemorroides externas están en la parte más exterior, aquí. Esto pertenecía al recto, a lo que es el plexo rectal interno, y estas son al plexo rectal externo. Ya ven cómo aquí he profundizado un poquito más, por eso dejé este tema del recto para después, porque iba a tener, no debía ligarlo con el recto de la parte más superior, que aunque más larga, tiene menos detalles. Estos detalles son importantísimos recordarlos a la hora de una rectoscopía, a la hora de un examen anal, etc. Además, a través del recto, les decía que puede llegar a la próstata, que está en la parte anterior, en la pared anterior del recto. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver un poco aquí, fíjense qué interesante esta imagen, la he reelaborado yo con las fibras. Estas son las fibras esfinterianas internas y las fibras esfinterianas externas. El esfínter anal externo sería este, que es, lógicamente, inervación voluntaria o somática, que va a través del nervio pudendo, fibras del nervio pudendo, que pertenece al plexo sacro. Importante. Inervación somática a través del nervio pudendo. Aquí. Es voluntaria. Este lo puedo relajar yo o contraer yo. Por ejemplo, si ya yo tengo deseos de defecar, pero el baño no está cerca, yo puedo aguantar, apretar el ano voluntariamente si yo quiero, porque es voluntario, y puedo llegar al sitio y defecar, porque ya este se abrió, porque está el vestíbulo de la defecación, porque está inervado por fibras parasimpáticas que vienen desde el plexo de Meissner y Auerbach, de más arriba. Recuerden que este plexo les hablé que puede estar ausente de los ganglios y da la enfermedad de Hirschsprung, etcétera, del sigmoide, de lo que es sigmoide recto. Tenemos lo que sería el anal interno, inervación involuntaria, como les decía, del plexo hipogástrico. Y tenemos que el mecanismo de la defecación, para resumirlo aquí, aunque tiene una explicación un poco más profunda, etcétera, depende de la maniobra de Valsalva, que son las presiones que vienen de la parte más superior. En la maniobra de Valsalva participan los músculos abdominales, el diafragma, etcétera, más los músculos esfinterianos del recto. Por ejemplo, cuando yo realizo lo que es la maniobra de Valsalva, la presión viene desde arriba por la presión intraabdominal aumentada sobre el recto y se relajan entonces los esfínteres y las heces fecales salen. Por este mismo mecanismo que les digo, aquí se hace presión, la Valsalva, recordad, Valsalva es diafragma, hago la presión, todos los músculos del abdomen aprietan y defecamos. Esto puede ser contradictorio para cuando hay una hernia, formación de hernias, porque al aumentar la presión, las áreas donde hay anillos inguinales pueden, si hay debilidad, pueden protruir vísceras y dar lugar a hernias. Importante. O mecanismo de la tos. Muchas veces si tosemos fuerte, muchas veces se nos va un viento. No se vayan a reír cuando vean esta parte del video, porque en realidad eso puede ocurrir. Y es porque al aumentar, lógicamente, la presión con la tos, etcétera, o maniobra de Valsalva, sale o contenido, dependiendo de la edad, o gases, dependiendo de la edad también. Importante. Ahora bien, ¿cuáles son los esfínteres? Ahora, para de pronto salir, para tomar como un descansito y seguir adelante después con la irrigación, vamos a ver que esfínter del cuerpo humano. Este es el esfínter de la pupila, lógicamente a nivel del iris, inervado por el oculomotor. El esfínter esofágico inferior, todo esto plexo mioentérico, simpático, etc. Está el esfínter pilórico, esfínter del píloro. Tenemos el esfínter de Oddi, aquí a nivel de lo que es, a nivel de la pared medial del duodeno. Tenemos el esfínter uretral inferior, aquí, sobre todo. Tenemos el esfínter de la válvula ileocecal, ya lo estudiamos. Tenemos el esfínter del ano, lo acabamos de mencionar. Y tenemos esfínteres pre y postcapilar. Les pongo esto así porque este es el momento de decirles que nuestro cuerpo está lleno de varias cosas importantes. En el caso de la química, reacciones redox, oxidación
reducción. Es un balance entre fuerzas que son contrarias muchas veces. En este caso, los esfínteres también controlan el paso de diferentes líquidos, en este caso el control de la luz, en el caso de la orina el control de la orina, etc. Y en este caso el control del quimo que llega al ciego. Y aquí el control del paso de sangre a lo que son los espacios sanguíneos. Todo es un problema de control, de válvulas, esfínteres. Nuestro cuerpo humano es una máquina excelente, excelente, gobernada por el sistema somático y autonómico del sistema nervioso. Y les doy esto así porque al mencionar esto, les doy una pauta antes de seguir adelante para saber lo bello que es el cuerpo humano. Y le doy los pasos, cómo relacionar la medicina. Por eso le pongo esta lámina ahora, porque ustedes me pueden decir qué tiene que ver los esfínteres capilares o el esfínter pupilar. Ahora, sin embargo, si no se los relaciono, no le van a dar importancia ni siquiera al esfínter anal. Es importante esto. Ahora bien, espacios perianales del piso pélvico. Fíjense, esto que está en verde son los espacios que hay alrededor del ano. ¿Ven? Está el espacio submucoso, están los espacios perianales, estos dos, uno más profundo y uno más superficial, que sería lo que se llama el postanal superficial y postanal superficial y profundo. Estos espacios son espacios submucosos, etcétera, que son asépticos, pero pueden llegar a coleccionar bacterias y formar abscesos. Esto es importante, estos que están aquí, perianales, ¿ven? Lo que son los postanales profundos, y abscesos que da lugar a abscesos perianales y fístulas en un futuro. ¿Por qué? Porque ahí, lógicamente, esas heces fecales que llegan ahí están cargadas de bacterias. Ya la parte más final no es igual ni siquiera que, por ejemplo, que el área de la boca, aunque tenga bacterias, no es heces fecales. El contenido de bacterias son otro tipo de bacterias que no son ni siquiera la Escherichia coli u otro tipo de bacterias que son infecciosas, que pueden dar lugar a abscesos perianales profundos, superficiales y fístulas. Por eso te los menciono, para que lo revisen. Nuevamente hay otros espacios prevesicales, cerca de lo que es el espacio de Douglas, etc. Pero los perianales son los importantes, que son los que se contaminan por la cercanía de grandes cantidades de bacterias por milímetro cúbico. Ahora bien, ¿cuáles son las arterias de la pelvis? Fíjense, habíamos mencionado que lo que es la aorta llega hasta L4, este es L5, recordar, ahí se divide en lo que es ilíaca común, vamos a suponer, este es el lado izquierdo, y la ilíaca común derecha que viene para acá. Esa ilíaca se divide en ilíaca externa e ilíaca interna. Esta ilíaca externa, mencionándola, se continúa, lógicamente, aunque da algunas arterias como epigástricos inferiores, etc. Ahí atraviesa lo que es el ligamento de Paupat y va hacia el muslo como arteria femoral, ya se lo habíamos dicho. Esta se divide en dos grupos. Un grupo anterior, este grupo, que es el que más arterias tiene, y un grupo posterior. Ahora, este grupo anterior es más bien, son arterias orgánicas o viscerales. Y este más bien, aunque tiene alguna arteria orgánica al final, son más bien parietales. Entonces prácticamente sería un tronco visceral y un tronco parietal. Aunque no le llaman así, le llaman simplemente el tronco anterior y tronco posterior. Ahora fíjense qué interesante. Este tronco tiene un orden de las arterias que se lo vamos a dar seguidamente, va a organizar. Pero ahí a grosso modo vemos rápidamente lo que es la arteria umbilical, que es la primera, la arteria obturatriz, otras arterias que son uterinas, vesicales, dependiendo del sexo, porque si es mujer, lógicamente no va a tener la arteria, no va a tener la arteria de las glándulas que son del hombre, que son las gonadales, etcétera, del hombre. No va a tener el hombre no va a tener la arteria uterina, etc. No va a tener la arteria ovárica, pero va a tener la arteria testicular, etc. Es importante. Va a tener el nombre de acuerdo al sexo.
arterias rectales, etcétera. Bien, ahora tiene tiene la glútea inferior, porque la glútea superior sale del tronco posterior, y la ilio lumbar que asciende, y lo que sería las sacras laterales que bajan por aquí, porque la sacra media la da aquí la aorta misma, sacra media. Vamos entonces a ver organizadamente estas arterias. Tenemos aquí, lógicamente, la ilíaca interna, ramos del tronco anterior, aquí. La umbilical, que es la primera, miren cómo aquí, fíjense que aquí hace un cruzamiento, para que parece que un problemita de pintura, pero en realidad es la primera que da, es la umbilical. La umbilical, aunque da algunas arterias para la vejiga, etcétera, para el plexo vesical, fíjense cómo ella se convierte en esta arteria, que es la arteria umbilical, se convierte en un ligamento umbilical. Se oblitera después del nacimiento. Por eso es que hoy vamos a traerle aquí, lógicamente, lo que sería la circulación fetal para recordarle esta arteria. Tenemos la arteria obturatriz, esta que va hacia el agujero obturador, importante. Tenemos las vesicales superior e inferior, estas que están aquí, comunes para hombre y mujer. Las uterinas y vaginales para el caso de la mujer, otras arterias vaginales, gonadales y ováricas en el caso del hombre, testiculares, glútea inferior, que es esta, glútea inferior, que se ve aquí, la glútea inferior, que va para el agujero glúteo inferior, el conducto deferente, que sería para el hombre, la pudenda interna, que esta arterita que la da aquí, la pudenda interna, vamos a ver si después la vemos, la pudenda interna, hay una lámina más adelante que se ve mejor, rectales medias e inferiores, rectales medias e inferiores, que esta es la rectales, esta es la sacra lateral, pero las rectales medias, se las enseño en otra lámina, ramos posteriores, la ilio lumbar, esta que sube, ilio lumbar, la glútea superior, que es esta, ahí, fíjense cómo atraviesa, este es el plexo sacro, importante, el plexo sacro, que aquí ahí se inicia lo que es el nervio ciático, con estos que son los ramos del plexo sacro, y las sacras laterales, que son estas, del grupo prácticamente de lo que es este que es el posterior, este que es el posterior. Muy bien, es importante. Vamos a ver cómo se ve aquí la arteria ahora. Muy bien, vamos a ver aquí mejor. Aquí sería la ilíaca común, que da lo que es la ilíaca externa y la ilíaca interna con los grupos. Vamos a ver aquí, miren, aquí está la arteria pudenda, aquí, ilíaca, la ilíaca interna y externa, aquí externa e interna externa, y las arterias rectal superior, arterias rectales superiores y media, las rectales estas superiores. Recordar que la rectal superior viene de la mesentérica inferior, importante, mesentérica inferior, y por eso es que aquí rectal superior, que viene de la mesentérica inferior, esto es un trabalengua, pero hay que entenderlo, y rectales media e inferior, rectales media e inferior. Ahora, esta recta viene de la pudenda, pudenda interna, que pasa con el nervio pudendo a través del túnel o canal de Adcock, que se llama, importante. Ahora bien, aquí mismo vamos a ver que las venas se formarían casi de la misma forma. Está la vena pudenda interna, las venas rectales medias y superiores, etc. Y miren cómo este plexo inferior viene por aquí. Es importante separar el plexo inferior del plexo medio, porque la parte inferior drena en ganglios inguinales, importante, y lumbares, como vamos a ver seguidamente. Y miren cómo aquí va esta parte media y superior a través de la vena mesentérica inferior hacia la vena esplénica y hacia la porta, importante para entender el proceso de la hemorroides externa o interna. Y entonces, las que son las más inferiores se van a través de las venas pudendas, aquí, venas pudendas, y se incorporan a la vena ilíaca interna, vena ilíaca común
y vena cava inferior. Hasta ahí importante, ¿verdad? Ahora bien, inervación es importante aquí. Nervios simpáticos lumbares que vienen hacia la zona del recto, plexo hipogástrico que se forma, esa madeja que usted ve ahí, viene hacia la zona más inferior, porque el vago, recordar que no es el responsable de todo. El vago llega hasta el colon, la parte colon transverso. Tiene el plexo hipogástrico, plexo rectal, que va plexo rectal, importante, formado, miren el plexo rectal que tiene, estas que están aquí, son simpáticas y parasimpáticas, pero del área lumbar, y lógicamente, y los nervios esplánicos de lo que sería la parte más, aquí incluyendo, y el nervio pudendo, este que está aquí, que viene hacia la parte anal, que inerva un poco lo que sería el elevador del ano, y además, pero de forma somática, voluntaria, y el esfínter externo del ano. Es importante. También tiene alguna fibra para el esfínter interno, pero prácticamente ese pudendo tiene relación somática fundamentalmente, lo que sería la parte somática importante de la inervación. Por eso les había puesto aquel esquema que le puse, que le hice el esfínter y le expliqué bien para entender qué cosa es el esfínter externo voluntario, el esfínter interno involuntario. Ahora, ¿qué relación tiene el sistema venoso con el sistema porta? Importante. El sistema, lo que sería el sistema venoso, miren aquí, volvemos a caer en la parte, el plexo inferior y el plexo medio y superior. Miren cómo el inferior, lógicamente, se va a través de la vena cava, sistema de la cava, y el más superior se va al sistema de la porta, que va a la esplénica y llega al sistema porta. Lógicamente, esto lo va a entender que este es un sistema colateral importante, porque si hay una cirrosis, por ejemplo, hay una hipertensión portal y ya la sangre no se va a poder ir por el sistema de la mesentérica inferior, va a tener que buscar el sistema de la cava y lógicamente esto va a dar lugar a hemorroides externas. Otras serían la portocava, otras serían las colaterales que se ven en el abdomen, tipo cava superior, tipo cava inferior, que todo eso podemos estudiarlo futuramente cuando veamos los sistemas colaterales o las colaterales, sistema porta cava, cava superior y cava inferior, que lo vamos a explicar en esto. Pero hasta que no diéramos este tema, no se debe entender muy bien. Muy bien. Ahora bien, esta es la circulación fetal. Recordar que las arterias umbilicales, estas arterias umbilicales, miren aquí, la que vimos, estas arterias umbilicales, miren aquí, ya esta arteria obliterada, esta arteria blanca que usted ve ahí, es esta vena que usted ve aquí. ¿Por qué se pinta en azul? Porque la sangre que va por ahí es desoxigenada, cargada de CO2, y por tanto es la que va al cordón umbilical y forman parte de cada lado dos arterias. Por eso es que el cordón umbilical tiene una vena umbilical que lleva sangre oxigenada, mírenla aquí, ¿no? Y recibe ese cordón a través del ombligo, en el feto, dos arterias umbilicales que vienen de esta, es la primera arteria que da esta que vimos aquí en la pelvis, y llega al cordón umbilical. ¿Qué pasa? Que cuando se corta el cordón umbilical, esas arterias se fibrosan y entonces da este ligamento, que es el ligamento medial de, cuando vimos el abdomen, hay tres ligamentos en la parte inferior, uno medio, dos mediales y dos laterales. Podemos refrescar esa anatomía en cualquier momento. Que esta es la circulación fetal. Cuando se corta, lógicamente, se fibrosa. Mírenlo aquí fibrosado ya, en lo amarillito aquí. Igual la vena que se fibrosó, se cierra. Que se activan, ¿en qué caso? Cuando hay cirrosis hepática. Y se le llama, cuando se activa esto, da lugar a lo que se llama cabeza de medusa a nivel umbilical. Lo pueden buscar y revisar. ¿Por qué se forma la cabeza de medusa en la cirrosis hepática? Esto se llama integración anatómica de la medicina. Ahora bien, ¿qué cosa? Los divertículos, miren aquí cómo les pongo.
aumenta en la ley de Laplace, aumenta la presión, sobre todo casi en recto, míralo aquí también. Lógicamente, la tensión es igual a la presión por el radio. El radio pasa dividiendo para ver la presión si aumenta o no, y como que va a ser menor aquí pasa dividiendo a menor radio, esto mayor radio, menor radio, mayor presión. Y por eso los divertículos en esta área son más frecuentes que en el lado derecho, aunque los hay, pueden haberlo, por la debilidad de la pared más el aumento de la presión. Lógicamente, le dije eso así de pronto y me van a decir, me dejaron con la boca hecha agua porque me iba a hablar de los divertículos. No, los divertículos es un tema aparte porque tiene diagnóstico, complicaciones, cirugía, todo junto ese tema. Cuidado, nada más es para demostrar la ley de Laplace. Por este análisis de drenaje linfático del recto, esto es importantísimo porque miren, ganglios inguinales que son superficiales y profundos reciben de la parte inferior del recto. ¿Qué quiere decir? Que la parte inferior del recto puede drenar, puede hacer metástasis hasta ganglios inguinales, sobre todo profundos y superficiales, y que hayan ganglios aquí no quiere decir que sea cáncer de recto, pero si hay cáncer de recto y hay ganglios aquí, sí se puede hacer diagnóstico de que es un estadio mayor, porque ya es estadio 4, porque tiene metástasis a distancia en ganglios inguinales, además lumbares quizás, o hasta inclusive pulmonar. Hay que tener cuidado, pero esto es importante conocer. Simplemente les digo que el recto tiene una influencia de drenaje de lo que es, y además la parte genital, la piel inclusive del escroto, la piel peripeniana también puede drenar a ganglios superficiales inguinales. Pero si hay ganglios aquí, hay que estudiarlos porque puede ser por una neoplasia de recto, sobre todo la parte más distal. Ahora bien, las hemorroides, fíjense qué interesante. Nada más mencionar, ni siquiera es el tema, estos son presentaciones de temas asociados al día de hoy. Pueden ser externas, las hemorroides externas, sobre todo, lógicamente, es porque son las que se deben, lógicamente, a aumento de presión. No son relacionadas con la genética, no son relacionadas con la dieta, no son relacionadas con lesiones, que serían las internas. Importante. El grado 1, fíjense, de las internas, son prácticamente no palpables, ni prácticamente dolorosas. Grado 2 se hacen un poquito más grandes, pueden sangrar. La grado 3 sí pueden sangrar, y la grado 4 pueden llegar a grado 4, grado máximo, a lo que es la fluxión hemorroidal. Vamos a ver que la fluxión hemorroidal es el grado máximo, así como la trombosis, de una patología hemorroidal. Esto es, aquí están las hemorroides, mírenlas aquí, que fluyen, hacen una fluxión, no es la fluxión hemorroidal total, pero sí hacen una fluxión hacia afuera. Aquí está normal y aquí se ve. Por los plexos hemorroidales estos, que hacen abultamiento y hacia lo que es la pared. Pueden sangrar, pueden inflamarse, etc. Ahora bien, vamos a ver patologías asociadas a la posición final en general. Neoplasias, pólipos, síndrome hemorroidal, como vimos las hemorroides, fístulas perianales, accesos perianales y ano imperforado. Es interesante ver que el ano imperforado, no diagnosticar un ano imperforado en un recién nacido es una falta de respeto para el neonatólogo. Es importante. Está indicado porque hay un ano imperforado incompleto, hay que tener cuidado. Aunque ustedes no me lo crean, siempre hay que hacer, aunque sea con una valvulita, etc., un pequeño diagnóstico de lo que es el ano del niño, porque puede ser que esté perforado externo, pero puede ser que esté perforado externo y no hay comunicación entre la parte más superior y la parte más inferior. Y entonces, aquí está el ano perforado incompleto y aquí está el ano perforado total, que se hace el contraste y se ve que hace el pico de ave, pero no sale hacia afuera, no hay comunicación. Esto es importante porque el niño, si no se hace diagnóstico, empieza a comer y a distenderse y no se sabe por qué, y esto se llama impericia médica, porque no se hace diagnóstico de ese ano imperforado. Es importante. Vamos a ver entonces que el prolapso rectal versus fluxión hemorroidal.
Fíjense qué interesante cómo esto sería, lógicamente, esto sería la fluxión hemorroidal y esto sería son diferentes. La fluxión son signos de inflamación y edema y el prolapso puede ser doloroso, pero hay que diferenciarlo. Esto sería prolapso rectal, que se debe a qué? Se debe a la vejez, sobre todo el adulto mayor, el geriátrico, que ya no tiene mucho control. Se puede deber a debilidades de los esfínteres, se puede deber a otras inflamaciones graves, pero que se hace el prolapso rectal con todo y mucosa. Es diferente a lo que es a lo que sería la fluxión hemorroidal, que es tienes antecedentes de hemorroides, etc. Y hace lo que sería el prolapso total, cambios de coloración, puede tener sangramiento, puede tener signos de inflamación. Es diferente al prolapso. El prolapso no tiene signos de inflamación por lo general. Sí puede doler, el prolapso puede ser doloroso, pero no tiene signos de inflamación por lo general. Y se parece mucho una fluxión de un prolapso, de un prolapso rectal. Así que nada, les pongo estos avances para que sepan de qué estamos hablando. Por eso este tema se ha extendido un poquito, porque he tenido que explicar algunas cosas importantes de la parte final del recto. Importante. Y fíjense que aquí tenemos los abscesos perianales con fístula o sin fístula. Esto se asocia con dolor rectal, sangramiento, salida de pus en las heces fecales, puntos de secreción perianal. Aquí tenemos que al recordar los espacios que se hablaron anteriormente, el post-anal profundo y post-anal superficial, tiene mucha relación con esta fístula. Miren aquí un absceso perianal con fístula externa o interna. Este absceso prácticamente el espacio más interno, post-anal más interno, puede fistulizar al recto o puede fistulizar la piel. Otras que también se encuentran más post-anal superficial, que también pueden fistulizar la piel o al recto. Estas son las fístulas perianales. Y fístula o sin fístula. Puede ser abscesos perianales con fístula o sin fístula. Esto es importante. Y nada, yo creo que el tema ha sido bastante bueno. Yo creo que, ya les digo, muchos de estos temas se van a profundizar cuando veamos ya las patologías de colon y recto y ano. Patologías en sí, tendremos que retocar de nuevo alguna arteria, algún detalle de este cuadro anatomofisiológico de colon, y profundizaremos un poco más. Y entonces, gracias. Recordar, no olvidar suscribirse, compartir los likes si usted tiene a bien. Y me voy con esta frase importantísima: no predigas tu futuro, simplemente créalo. El futuro lo puedes crear. De acuerdo a quien tú eres, de acuerdo a la persona que tú eres, existe lo que es el karma. O sea que según lo que das, recibes, es verdad. Pero muchas veces creando un buen futuro, creando las bases, estudiando más, vas a ser mejor profesional, mejor de lo que quieras ser, mejor en tu futuro. Y por tanto yo he agregado esta frase, que es mía. Hay varias cosas o sucesos en la vida que pueden predecirse u ocurrir por casualidad. Es verdad, puede ser, pero hay muchas otras cosas o sucesos que se pueden fabricarse y hacer que pasen. Es importante. Y ahí entra nuestra actitud, no es aptitud, que es mucho más que nuestra aptitud. Miren cómo le pongo. Que entra ahí nuestra actitud, que es mucho más que nuestra aptitud. Esas son palabras mías que con respecto a estas pequeñas palabras que hay aquí. Así que nada, creo que el tema ha estado bueno y entonces sigo con ustedes. Y el que llegó hasta ahora se va a recibir la noticia de que sigo, lógicamente, con las directas de noche. He tenido cierta dificultad esta semana que pasó,
estos días atrás, pero seguimos con las directas en la noche, de 9:30 a 10 de la noche, en la noche. Así que ahí expondremos con 24 horas de antelación la hora exacta de comienzo y el tema que vamos a concluir. Y le vamos a poner un título importante antes del título original. Le vamos a poner el profesor de la noche. Así vamos a funcionar nosotros. Ahí para que usted pueda sus dudas, sus intereses, sus comentarios, compartirlos con nosotros. Así que seguimos adelante y nos vemos en el próximo tema o un día de estos en la noche.